Hola. La lección que abordamos en esta ocasión habla sobre modelos conflictuales de sociedad, en concreto de la teoría marxista. Vemos en esta transparencia dos flechas que parten de un punto diferente cada una. Una habla de consenso versus conflicto y otra habla del modelo marxista. El texto de donde se ha obtenido esta información es un texto publicado por la Universidad de Salamanca y por la Organización de Alumnos. Bueno, este consenso versus conflicto nos viene a decir que la teoría del consenso no aborda el conflicto. Para los conflictivistas, el conflicto es la base del sistema social. El punto de partida es completamente distinto. No viene a decirnos el conflicto nace, sino que es la base del sistema. Por lo tanto, consenso y conflicto son polos de una dimensión que se encuentran en márgenes, en el margen izquierdo y en el margen derecho. Cuando hablamos del modelo marxista, hablamos de una parte de la existencia de la desigualdad y del conflicto como algo inherente a una sociedad. Asumir que hay partes de la sociedad que disfrutan de menos beneficios que otras partes de la sociedad. La vida de Marx está ligada a la industrialización. Él nace en una familia de origen judío, en una familia que es de clase media acomodada. Realiza estudios de derecho, si bien los dejó para estudiar filosofía. Aunque alcanzó puestos muy importantes en la sociedad prusiana, fuertes presiones políticas le llevaron al exilio y le llevaron a pasar penurias como consecuencia de la ideología que asumía como suya. Por lo tanto, bueno, pues todo el brillo científico, académico de la figura de Marx también lleva acompañado un lado oscuro, y es el sufrimiento que como consecuencia de la ideología padeció Marx. Aparece en esta transparencia la teoría de la estructura social según Marx. Bien, hay dos clases. Unos son los que poseen los medios de producción, que son los capitalistas, y otros son los que aportan la fuerza, es decir, el proletariado. Y vemos una flechita abajo que une capitalistas y proletariado. La fuente de donde cogen energía los capitalistas es el proletariado. Un lado sin el otro no tendría sentido. Es a través de la explotación de los capitalistas por el proletariado en donde encuentra Marx la razón de este conflicto social, de por qué no todos los sujetos de una sociedad disfrutan de unos mismos bienes. En la dinámica de clases sociales tenemos que hacer referencia a que se obedece a una serie de pautas. Según Marx, se obedece a las pautas que aparecen en tres grupos agrupadas. Ahí es una clasificación tripartita, si bien cada una de ellas es bipartita nuevamente. Habla de una polarización, se eliminan las clases intermedias. Habla de una proletarización, tendencia al proletariado también de las clases burguesas. Habla de una homogeneización, menores diferencias y más intereses comunes en las clases. Habla de una concienciación de clase con capacidad de acción colectiva. Habla de conflictos que derivan de una lucha de clases y la imposición de la clase proletaria. Y habla también del comunismo como una lucha que concluye o que concluiría con la desaparición de la igualdad. Estas dinámicas aparecen hilvanadas en esta transparencia y son pasos, escalones que se van subiendo hasta llegar a una lucha que concluiría con la desaparición de la desigualdad social. Para Marx, clase social es el conjunto de individuos con unos intereses comunes y conciencia de sí mismos como colectivo y que tienden a la exclusión del resto. Es decir, una clase social es un colectivo cerrado que entienden que el resto de colectivos o el resto de sujetos que no se delimitan, que no se definen como ellos, están fuera, ¿no? Los excluyen.
El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Justificaría las diversas clases sociales existentes la frase que aparece aquí en la pantalla. Es el poder político, el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Si no existieran clases sociales, ninguna clase oprimiría a otra, viene a pensar y decir Marx. Si no existen las clases que se benefician de los bienes que hay en la sociedad, pues no existirían las clases desfavorecidas que no acceden, que no tienen paso a obtener los beneficios que en esa sociedad otros sujetos sí comparten, sí tienen, disponen de ellos, pero que pertenecen a una clase social diferente. Así pues, las clases sociales para Marx se dividen en clases altas, clases trabajadoras, clases medias y clases pobres. Bueno, pues con este esquema define la sociedad, ¿no? Y viene a decirnos si para que desaparecieran las clases sociales, para que desapareciera la desigualdad social, sería preciso que todos pretendieran, tuvieran en su cabeza el hacer un modelo de sociedad unitario, unificado, que no estuviera diversificado, diferenciado, clasificado en clases sociales. Para Marx, el capitalismo provoca una polarización de las clases, siendo estas definidas por la riqueza o por la pobreza. La riqueza la disfrutaría una minoría y la pobreza la disfrutaría una mayoría. ¿Qué ocurre? Que en esa pobreza, en esa mayoría, aparecen sujetos con desempleo, aparece la delincuencia, que a la criminología es el elemento que nos resulta más brillante. La clase social más baja se ve abocada a la anomia, a esos procesos de reajuste social, esos procesos continuos de desviación social. Cuando Marx habla de la delincuencia, habla de desviación social, está viendo a clases sociales desfavorecidas que cometen hechos delictivos, que son desviados sociales, porque la misma sociedad, en ese conflicto definido en la base de la sociedad, los obliga a tener este papel en la sociedad. Por lo tanto, la pobreza, el desempleo, la delincuencia o la desviación social no serían responsabilidad de los sujetos que cometen delitos, que se consideran desviados sociales, sino que sería responsabilidad de la misma sociedad que permite que entre sus clases haya unas que disfruten y haya otras que no disfruten de los beneficios sociales. Por lo tanto, sí que lo bueno y lo malo se vincularía a la pobreza y a la riqueza, ¿no? Y lo que intenta Marx es borrar esa línea que limita, esa línea que divide a los sujetos de una sociedad en clases sociales y a los que les otorga a unos riqueza y a otros pobreza. Por lo tanto, para el neomarxismo, la exclusión social mantiene la dicotomía. Es decir, hay personas en una sociedad que se pueden considerar integrados y otros que se consideran excluidos. Para Marx y para Queenie, el sistema capitalista es criminógeno. Es criminógeno porque aboca, porque obliga a que algunos sujetos cometan hechos delictivos y no les dejan otra opción. Por lo tanto, el sistema capitalista es criminógeno, pues la injusticia de base es la génesis de todos estos crímenes. Ya se avanzaba al inicio de la lección esta idea que ahora se cierra aquí a modo de conclusión, esta base del conflicto como responsable de hechos que suceden en determinadas sociedades. Por lo tanto, la desviación es una consecuencia del sistema, no es una característica del individuo. Los sujetos nacen en una sociedad y les tienen que representar el papel que determinadas instituciones sociales les otorgan. Entonces, bueno, pues representan el papel de pobres si están en las clases bajas o representarán el papel de ricos si naces en un estrato social favorecido. Por lo tanto, bueno, pues no es responsable de las personas que cometen hechos delictivos, no son responsables tampoco aquellos desviados, porque no son características de esos sujetos, sino que son las características que definen a ese sistema, no las características que definen al individuo. Muchas gracias por la atención.